Que tenemos aprobados los presupuestos, mejores o peores para algunos, pero tenemos aprobados unos presupuestos que nos van a servir en estos tiempos que corren para poder seguir ejerciendo nuestras labores y nuestra competencia en el ámbito de lo municipal. Nosotros tenemos que hacer mucho más esfuerzo todavía para llegar a acuerdos con los grupos democráticos de esta corporación. Yo eso lo asumo, porque soy gobierno y tengo más responsabilidades, y lo he dicho anteriormente, creo que como gobierno tenemos muchas más responsabilidades que otros grupos de la oposición. Que no son los que el Partido Popular hubiera presentado, y este y no otro, o dicho de otra manera, en exclusiva, este es el único motivo por el cual el Partido Popular no ha respaldado los presupuestos o el proyecto de presupuestos que el Gobierno municipal hoy nos presentaba, que es inédito. Y es que la oposición democrática en bloque ha retirado las enmiendas parciales. Nosotros no entendemos cómo se puede llegar a un acuerdo para poner una farola en una calle con alguien del que te distancia algo tan importante como es el entendimiento de la libertad, del derecho a la vida, la condena al terrorismo. El año pasado, por estas fechas, bueno, un poco antes, se nos acusaba de ser el tonto útil, dicho por Pello Gascón, porque habíamos llegado a un acuerdo presupuestario con el Gobierno socialista. Yo preguntaría qué calificativo habría que ponerles a ellos. Y repito, cada grupo el voto que emite es muy legítimo. Los concejales de la izquierda estatal tenemos la total independencia para saber si estamos a favor de unos y de otros. Y en consecuencia, hemos decidido ni estar en el sí ni estar en el bloque del no. Y cuando uno está ni en el sí ni en el no, pues no te queda otra que estar en la abstención. Si algo se ha demostrado hoy es que la oposición no ha sido capaz de ganar nuestra confianza. Tampoco el Gobierno, y por eso nos abstenemos. Y en ese juego tendremos que estar de ahora en adelante y la oposición va a tener que ser consciente del papel que jugamos nosotros. Lo mismo que nosotros somos del vuestro y aquí cada grupo político tiene que saber. Yo no sé si hay acuerdo con los concejales de ANV, no lo puedo saber, pero desde luego lo que sí hay es un comportamiento extraño. Es que hay cosas que son raras. Me parece legítimo que sea así, si esa es la decisión que se ha tomado por el grupo, por los concejales, pero me parece extraño y a mí no me convencen hasta ahora las explicaciones que se han dado.